En nuestra clase número 3 de Introducción a la Ingeniería Química, vamos a hablar sobre el pasado, el presente y el futuro de la ingeniería química en Chile y en el mundo. Y tiene que ver, ¿cierto?, con nuestro primer resultado de aprendizaje, que es ver la ingeniería química dentro del contexto histórico de la humanidad. La primera pregunta que nos podemos hacer es ¿cuándo surgen los procesos químicos? Y para ello tienen 5 alternativas. Podemos hablar preguntarnos, ¿cierto?, si los procesos químicos aparecen en la época prehistórica, durante el Antiguo Egipto, en la Edad Media, en el siglo XIX o en el siglo XX. Ahora entendemos el proceso químico, ¿cierto?, como algo, ¿cierto?, la transformación de algo, de una sustancia A, para transformarla en una sustancia B, que es mucho más interesante. ¿Cuándo piensan que fue? La verdad es que si pensamos en los procesos tal cual como les he dicho, hablamos de la época prehistórica. Desde ahí aparece, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con procesos o transformaciones, como ustedes quieran llamarla. Tenemos en ese sentido, ¿cierto?, la metalurgia del bronce y el hierro. También tenemos el vidrio y la cerámica. Ya los egipcios, ¿cierto?, se preocupan de todo el tema de las fermentaciones. Luego en la Edad Media, ¿cierto?, los monjes se preocuparon del tema de la cerveza y de los jabones en algunos casos. Y tenemos acá, ¿cierto?, el tema de la porcelana de nuestros amigos los chinos. ¿Qué pasa con los ingenieros químicos? Ahora, la aparición de los ingenieros químicos es bastante más reciente, harto más reciente. Estamos hablando del siglo XVIII. En esa época, ¿cierto?, teníamos dos procesos que eran los más importantes en esa época. Por un lado, estaba en Inglaterra el proceso de Revok, que era para la producción de ácido sulfúrico, y por otro lado, en Francia teníamos el proceso de Leblanc, que era para la producción de carbonato de sodio. Ahora, ¿qué pasa en el siglo XVIII, cierto?, que lleva a esta revolución? Surge, ¿cierto?, a partir de lo que llamamos la revolución, tal como su nombre lo dice, revolución industrial, que parte, ¿cierto?, a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. La revolución industrial provocó que existiera, ¿cierto?, una alta necesidad de productos químicos. Y el tema era dónde se iban a producir esos productos químicos. Y entonces se habló de que se tenían que construir plantas a escala industrial. ¿Quién se iba a dedicar a esas plantas? Bueno, inicialmente lo hicieron unos personajes que se llamaban químicos industriales, que en realidad lo que eran ellos eran ingenieros mecánicos con algunos conocimientos elementales de química. Como se veía entonces de que esto de la revolución industrial había llegado para quedarse, ¿cierto?, en 1881 aparece el señor George Davis, que se conoce como el padre fundador de la ingeniería química. ¿Por qué? Porque a partir de 1887 comenzó a dictar la primera cátedra en ingeniería química en el Manchester Technical School, lo que vendría a ser, ¿cierto?, la primera carrera de ingeniería química en el mundo. Este caballero, ¿cierto?, juntó todo el material que tenía él, porque él era un inspector de fábricas de esa época. Entonces juntó todo ese material más los conocimientos que tenía para dictar estas cátedras. Y eso le valió, ¿cierto?, en 1904 poder escribir un libro asociado, es el primer handbook de la ingeniería química. Ahora, paralelamente a lo que sucedía en Inglaterra, ¿cierto?, en Alemania también hubo importantes avances en el campo de la ingeniería química. Pero ahí, dichos avances pasaron desapercibidos la mayoría de las veces, ya que la orientación que le daban los alemanes está relacionada con la química fina y la ciencia avanzada en pequeños volúmenes, lo cual, cierto, no era relevante en lo que era la revolución industrial, que queríamos grandes volúmenes, grandes producciones. Ahora también los alemanes eran partidarios de aprender haciendo,
lo cual suscitó el interés de muchas empresas, fábricas que financiaron gran parte del desarrollo e investigación. Y eso es algo que sigue siendo así. La investigación y el desarrollo en Alemania está en manos de privados. En 1877 se crea la BASF y en 1911, ¿cierto?, tenemos el proceso de producción de amoníaco a partir de los señores Haber y Bosch. La obtención de amoníaco mediante el proceso de Haber-Bosch tuvo efectos que fueron insospechados en Chile en un principio y que provocaron, ¿cierto?, la muerte de las salitreras, principalmente a partir de los años 30. Siguiendo con la historia de la ingeniería química, casi en forma paralela a lo que estaba pasando en Londres, en Estados Unidos, el señor Mills Norton desarrolló el curso de ingeniería química a este lado del planeta. Y se hizo, ¿cierto?, en el MIT. En 1868. Fue el 10º curso que se dictó en el MIT y hasta el día de hoy se conoce como el curso X o el curso 10. Mills murió tempranamente a la edad de 38 años. Acá tenemos entonces el primer grupo de ingenieros químicos egresados del MIT. Después de eso, el crecimiento, ¿cierto?, de la ingeniería química fue mayor. En 1902 aparece el Journal Chemical Engineering, que pueden encontrar hasta el día de hoy. En 1908 se forma el Instituto Americano de Ingenieros Químicos. En 1911 se crea el Departamento de Ingeniería Química en el MIT. Y acá tenemos una de las revoluciones de las ingenierías químicas, que tiene que ver con el concepto de operaciones unitarias. Hasta 1915, cada uno de los procesos que existía en la industria se estudiaba por separado. Es decir, íbamos a estudiar el proceso del ácido sulfúrico, aprendíamos cómo se hacía. La producción de amoníaco, el proceso de producción de amoníaco. Y así sucesivamente. Se estudiaban cada uno de los procesos conocidos hasta ese momento. Pero en 1915 aparecen estos caballeros, Walker y Little, y se dan cuenta de que hay muchas operaciones dentro de los procesos que se repiten. Por ejemplo, podemos tener secado para producir papel o secado para producir harina de pescado, por ejemplo. La operación ahí es el secado y por tanto no es necesario que estudiemos todos los procesos, sino que lo ideal sería aprender qué es lo que hace, cuál es la función de cada una de estas operaciones por sí solas, operaciones unitarias. ¿Qué entendemos por operación unitaria? Cada una de las etapas que están asociadas a equipos, que puestas de forma ordenada y secuencial dan lugar a un proceso. Pueden generar cambios a nivel físico, químico o biológico. Acá tenemos una lista de las distintas operaciones unitarias existentes. Hay muchas más, pero estas son como las más comunes en la industria química. Estoy segura que deben estar familiarizados con el tema del secado, probablemente con el tema de la congelación, el tema de la molienda, el tema de la agitación, de la mezcla, de la evaporación. Todas estas, como les digo, y muchas más son operaciones o se conocen como operaciones unitarias. ¿Cuándo se hace realmente conocida la carrera de ingeniería química? Fue a partir de la Primera Guerra Mundial. En esa época, ¿cierto?, la síntesis de amoníaco tuvo un tremendo impacto para la producción de explosivos. Y a partir de eso, Fritz Haber también colaboró, por así decirlo, con la producción de armas químicas. Ahora, una vez que la ingeniería química, ¿cierto?, se instala en Estados Unidos, no pasó mucho tiempo más para trasladarse a Latinoamérica. Y dentro de Latinoamérica, específicamente a la ciudad de Concepción, donde en 1919, ¿cierto?, don Enrique Molina, junto con Virginio Gómez y Edmundo Larenas, crean la Universidad de Concepción. Una de las primeras carreras, ¿cierto?, que nace junto con el nacimiento de la Universidad de Concepción fue la Escuela de Química Industrial, que a partir de 1970 y hasta hoy en día es conocida como el Departamento de Ingeniería Química. ¿Cuál era el plan de estudio de esa época? Bueno, eran 4 años
Y hay muchas cosas que probablemente no han cambiado tanto. Tenemos álgebra, tenemos química, química inorgánica, orgánica, analítica, mecánica, ¿cierto? Tenemos también dibujo, que es lo que ustedes hoy en día tienen como gráficas de ingeniería. Tenemos, ¿qué otra cosa más? Bueno, mecánica, geometría, analítica, cálculo. Hay muchas cosas que todavía se mantienen, pero hay otras que han ido saliendo en la medida, ¿cierto? Se han ido retirando en la medida que las necesidades de la industria así lo plantean. Por ejemplo, hoy en día todos los conceptos, ¿cierto?, de higiene aplicada, geología y mineralogía, microscopía, quizás han pasado a ser territorio de otro tipo de carreras y no de la ingeniería química propiamente tal. Ahora, siguiendo con la historia, por así decirlo, en 1934 el señor John Perry lanza el primer texto que se conoce como el Handbook de Ingeniería Química, o el Manual Perry, o la Biblia de los Ingenieros Químicos, como ustedes quieran llamarlo. En 1935, en Alemania, igual el señor Bird crea algo muy similar, pero este no tuvo la importancia, la relevancia, ¿cierto?, que tuvo el de John Perry. De hecho, hasta el día de hoy se sigue editando. No recuerdo bien si va en la 9 o en la 10. Probablemente vaya en la 9. Y en este enlace que tienen acá, bueno, en este enlace ustedes pueden encontrar el Handbook de Ingeniería Química, el Perry, la 7ª edición. Está en inglés. Es un libro que claramente no es corto. Tiene 2.641 páginas. Vemos ahí todos los colaboradores. Quiero llegar al índice. Prefacio, y acá están los contenidos. Todo lo que uno quiera saber o consultar para tener una referencia, un conocimiento base de algo, lo va a encontrar acá. Matemáticas, termodinámica, transferencia de calor, reacciones. Todo lo que ustedes se puedan imaginar y consultar va a estar siempre en el Perry. Bueno, la clase del día de hoy queda hasta acá. Les voy a dejar una actividad ahí en ADECA y ya nos estaríamos escuchando el día jueves.